Les doy la más cordial bienvenida a Vinculando y Potenciando con la doctora Joyce. Hablamos de lo que no se habla, ideas, temas y profesiones desconectadas, con énfasis en gente, bienestar e innovación empresarial. Les doy la más cordial bienvenida a Vinculando y Potenciando con la doctora Joyce, donde hablamos de lo que no se habla. Y hoy vamos a estar contestando la pregunta, ¿por qué liderar según José? Y José, entonces, nos va a tener la cita para hoy. José, cuéntanos. La cita para hoy es que si algo te inquieta, haz algo al respecto, ¿verdad? El liderazgo es un compromiso con el cambio que queremos ver en el mundo y nada, es una acción en realidad, no es un título. Excelente. Y de eso vamos a hablar un poquito más. Nos pueden traer el café, no se preocupen, que no nos van a interrumpir. El café nunca, jamás interrumpe. Morena, sin morena azúcar para mí. Si fuera por la tarde sería una copita de vino, pero bueno, es temprano. No me lo van a servir aquí en mi vasito de es que se está con agua, ¿viste? Es que se está con agua. Mire, es que para que ustedes vean, la gente de Jane Stern es otra cosa, que nos dieron este espacio. Estamos aquí de Jane Stern Dorado Community Library. Estamos ubicados en, mire, ahí está la dirección, el Centro de Gobierno Luis Muñoz Marín, en Dorado, que abrieron sus puertas, montaron esto de una manera espectacular y nos trajeron café. O sea, ¿qué más se puede esperar? Así que estamos bien agradecidas y agradecidos por este espacio. Entonces, está José aquí porque José es líder desde jovencito. Y él decidió hacer un cambio con algo que él vivió. Él vivió una experiencia de cómo tener la oportunidad de ir a la universidad, siendo la primera persona de su familia en obtener un grado universitario. Él es boricaniano. No. Es que nació aquí, se crió en California y estando allá logra completar estudios universitarios y eso le inspira a entonces seguir trabajando con la juventud para que tengan la misma oportunidad que tuvo él. Así que allí no salió como de la academia, se quedó entre distintas instituciones universitarias en California. Regresa a nuestra amada isla, dirige entonces el programa de asistencia de empleados de Sagrado Corazón y recientemente es el director ejecutivo de Kinesis, que es una organización sin fin de lucro hermosa. Así que él nos va a hablar un poquito más de lo que él quiera, de esa trayectoria y de esos momentos claves que te llevaron a decidir liderar a la juventud a hacer grado universitario. Claro. Sí, no, yo siempre he estado motivado pues por causas sociales desde high school y pues el liderazgo no fue algo que yo planifiqué. Es más, una historia interesante, yo estaba en un club que se llamaba Sí Se Puede. Sí Se Puede, no sé si conocen a César Chávez, no es el boxeador. Sí, yo te iba a decir, sí, el boxeador, así que ese no es. No, que yo le digo algo en Puerto Rico y dicen que es boxeador. No, César Chávez era un activista que hizo mucho pues para las personas campesinas. Okay. Entonces, hay un día festivo estadounidense de Día de César Chávez. Y entonces pues había un club que se llamaba Sí Se Puede. Sí Se Puede era lo que él decía para motivar a la gente. Y el club se trataba de empoderar a estudiantes latinos para que siguieran sus estudios, se superaran. Y eso pues me motivó mucho. Pues yo era parte de ese club, pero yo era un estudiante ahí participando. Me enfermé un día, falté a la escuela, regreso el próximo día y me dicen mis amigos, mira, tuvimos las votaciones y tú eres el nuevo presidente de Sí Se Puede. Y yo, adiós, pero si yo no me postulé ni nada de eso. Pero, yo estaba enfermo en casa. Sí, no, yo estaba evitando, usted no. Y dije, pero ¿por qué me escogieron a mí? Nada, porque yo era vocal, por esto mismo que abrí con esta cita de que si uno tiene una inquietud, pues algo al respecto. Y yo creo que yo tenía esa fama de que yo no me quedaba ahí sentado, yo hacía algo y motivaba a mis compañeros y ellos me seguían, o sea que naturalmente eso se fue dando. Pero entonces fue cuando llegué a la universidad, gracias a unos programas que me ayudaron, que yo vi que el mundo era muy diferente. O sea, como niño yo me crié, allá no se dicen residenciales, pero pues hogares así de gobierno. Claro, apartamentos subsidiados, viviendas subsidiadas. Sí, y no eran como muchos edificios, eran como, tú sabes, casas particulares.
Nada, pero me crié en ese ambiente y sí, yo experimenté, por ejemplo, violencia doméstica en la vecindad o balaceo, se Sí, dice, balacera. drive-by shootings. Y cosas así, y pues yo pensaba que eso era como normal, como que eso pasaba, hay que tener cuidado, todo lo demás. Cuando llegué a la universidad es que me di cuenta que esas cosas no son normales, o sea, que no, el mundo no tiene que ser así. Es así pues porque hay sistemas y pues los sistemas son hechos de seres humanos y yo soy un ser humano y yo puedo hacer un cambio. Y entonces me metí al tema de la educación porque ahí fui, ahí fue en la universidad que yo tuve ese despertar. Y yo dije, bueno, si puedo ayudar a más jóvenes de mi trasfondo a tener ese despertar, ese sentido que ya no es que el mundo te pase a ti, pero que tú le puedes pasar al mundo. Pues eso es lo que me motivó para entrar a este campo de acceso universitario para estudiantes de necesidad económica. Lo de si se puede, tú estabas en high school. Eso fue en high school, sí. Ok. Sí. Y ya entonces lo otro empieza en la universidad. Estando ya ahí en la universidad y viendo ese contraste, ¿hubo personas que te inspiraron todavía como que más, que fueron encaminando ese liderazgo en ti en lo que fue el periodo universitario? Sí, claro, yo tuve buenos mentores. Eso es algo que yo aprendí desde joven, es que uno tiene que buscar personas que te puedan ayudar a llevar ese próximo paso en tu vida. Tuve al doctor Velázquez, que también activista, el único psicólogo latino que teníamos en el departamento de psicología, eso fue en San Diego State University. Ajá. Y entonces, bendito, él tenía tantos estudiantes latinos que querían trabajar con él porque era el único que nosotros veíamos como, ¿verdad?, que nos podíamos relacionar con él, por lo menos en el aspecto del ser latino, sí. Pero nada, él muy ocupado, pero entonces conseguí otro mentor también, el doctor DeVos, que estaba empezando, ¿verdad?, como profesor y también tenía que construir su portfolio. Ahí yo aproveché, psicólogo que estudiaba asuntos inconscientes, nuestra identidad inconsciente. Y pues yo quise traer esta idea a este profesor de por qué yo estudié y ninguno de mis amigos de la vecindad estudiaron. Yo fui el único que llegué a la universidad. Y él me ayudó a desarrollar un proyecto de estudio en latino, lo publiqué, pude viajar el país haciendo esa presentación y eso me motivó. Entonces yo quería ser profesor universitario, escribiendo libros, pero entonces... O sea, que la academia la tiene en las venas. Sí. O sea, que no descartamos que tal vez la en algún punto sí seas... Estoy en un programa de doctorado actualmente. Bueno, estás terminando. Sí, en Albizu. En la Albizu. Pero nada, pero entonces me entró la piquiña de que, ok, una cosa es hacer los estudios y la investigación, pero ¿qué está pasando en el campo? Claro. O sea, me tengo que hacer algo al respecto. Claro. Y entonces ahí fue que entré en el mundo de estos de organizaciones sin fines de lucro, empezando desde la universidad, en la Universidad de California, San Diego, trabajando con jóvenes para que entraran en el campo de medicina, jóvenes de escasos recursos y de identidades no representadas en el campo. Y entonces... ahora, pues, soy director ejecutivo de... Hay más sí, hubo varias en el camino. Pero nada. Pero te puedes buscar en tu LinkedIn y lo y verifican. Sí, ahí pueden ver. O en la página web de Kinesis y también van a saberlo. Sí, correcto. Sí. De hecho, Kinesis se escribe acá. ¿Puedes decir de una vez la página web? Sí. Kinesis PR. KINESIS.PR.org. Así que allí puede conocer de la organización, puede ofrecerse como persona voluntaria para ayudar y pues bueno, puede conocer un poquito más de José. Sí, claro. ¿Y hay alguna historia de algún joven o alguna joven, o algunos, ¿verdad? Porque no sabemos aquí, ahí puede saber de todo, que te haya marcado y que de esas historias que tú dices, vale la pena lo que hago? Wow, bueno, hay muchas de esas. No sé, me acuerdo de un muchacho en otra organización que yo dirigí en California, se llamaba Barrio Logan College Institute. Esa estaba chula porque empezaba con los nenes desde tercer grado, preparándolos para la universidad. Y esto eran nenes de escasos recursos, los papás inmigrantes, muchos de los papás no tenían educación formal o tenían unos cuantos añitos de educación. Pero nada, se llamaba Panchito y este nene desde que empezó, desde los 10 añitos me acuerdo, o más joven, era bien tímido. Ajá. O sea que cuando tú hablabas con él, tú lo saludabas, ponía una cara como que le dolía tener que hablar con un adulto.
Bendito. Y entonces, pero era un muchacho que siempre tomaba acción. O sea, él veía algo, por ejemplo, él veía que eso necesitaba barrerse, él cogía la escoba y empezaba a barrer. Una vez yo estoy en mi oficina y yo, este muchacho que está haciendo, barriendo aquí, Claro. tú sabes. Y me llamó la atención y me di cuenta que también cuando los llevamos para gira, que uno preguntaba, tú sabes, uno siempre le pregunta a los muchachos, ok, ¿qué aprendieron? Y muchos se quedan calladitos. Pues él, aunque era tímido, Ajá. él subía la mano porque él tenía que participar por el Wow. respeto. O sea, yo decía, este muchacho tiene algo. Entonces lo vi crecer. Lo cogí como yo siempre he tenido mentores, pues pude ser el mentor de él. Y nada, entonces cuando entré a la universidad lo contraté para que dirigiera un programa de liderazgo que yo estaba creando. allá. Yo necesitaba la ayuda porque yo, tú sabes, yo era director ejecutivo y entonces él tenía un poquito más de tiempo para dirigir, para coordinarlo. Y ese muchacho se ha vuelto, ¿verdad?, súper impresionante. Claro. Un public speaker tremendo, mucho mejor que yo, o sea, hasta Wow. chistoso cuando da sus discursos. Y entonces los otros estudiantes empezaron a verlo con esa inspiración de que si él pudo, pues yo puedo. Maravilloso. Y eso es lo que me encanta, ¿verdad? Esa historia de que la educación puede transformar a un ser humano y que inspiren a los demás a también querer hacerlo. O sea, todo el mundo puede ser un líder. Bueno, es hacer algo al respecto de lo que te inquieta. Claro, claro. Así que para ti, básicamente, liderar es haz algo con la inquietud de, ¿verdad?, que tienes ante lo que estás viendo. Así que hay que moverse. Eso El es punto así. es tomar iniciativa. Y bueno, me puedo identificar porque yo no, bueno, yo puedo estar hasta en un restaurante que se supone que me estén sirviendo y yo me puedo parar a levantar y servirle el agua a la gente, sí. Si tengo personas invitadas que las invité yo Sí. y no le avanzan a servir agua, yo hasta Sí. eso agarro y le sirvo el agua. Claro, tú ves la necesidad y tomas acción. Ahora, viéndote así que te ves jovencito como yo, somos así gente muy joven. Qué bueno que todavía me lo dice. Sí, tienes esa ventaja. Me puedo imaginar que entonces, y por lo que estoy escuchando y la trayectoria que leí, que comenzaste joven, no solo a liderar en estos espacios informales, sino a tener el puesto gerencial joven. ¿Cómo fue ese proceso de tal vez supervisar o trabajar con gente que era mayor que tú y gente que era también de tu misma edad, más o menos, Sí. o menores? Pues yo creo que el secreto es que cuando nos preguntan a nosotros, ¿verdad?, ¿qué es lo más difícil de tu trabajo? Siempre lo más difícil es pues, tener que trabajar con seres humanos. No porque, o sea, yo adoro a los seres humanos, pero nosotros los seres humanos somos complejos, ¿verdad? Tenemos nuestra vida profesional, pero hay otras cosas pasando en casa y tenemos distintos trasfondos, inquietudes y también inseguridades. Entonces, pero al fin de cuentas todos queremos ser respetados, todos queremos ser escuchados. Yo creo que es importante recordar que cuando uno está en una posición de supervisor o de liderazgo formal, uno tiene un privilegio, uno tiene acceso a información tal vez que te pueda dar a ti un poquito más de seguridad de lo que va a pasar en el futuro, aunque muchas veces tenemos que liderar Claro. dentro de la incertidumbre y Sí. tenés que tener tolerancia para eso. Pero imagínate, entonces hay otros empleados que no tienen el privilegio de esa información. Pues, entonces la inseguridad, mi trabajo, de aquí come mi familia, y entonces cuando sienten que a lo mejor las cosas van en un camino que puede implicarlos a ellos de alguna forma u otra o a su trabajo, pues van a reaccionar de cierta forma. Entonces uno como líder hay que escuchar, hay que asegurar, obviamente hay información que es confidencial, pero a la medida que uno puede ser transparente, yo no tengo ningún problema con explicar hasta a lo mejor un asunto que yo veo, que yo, mira, este está difícil para mí y vamos a hablarlo a ver si tú tienes idea, o sea, Claro. introducir, traer las personas en esa discusión estratégica. Yo creo que también se sienten valorados los empleados. Totalmente. Pero honestamente, el asunto de la edad, sí, he tenido a situaciones en donde me ven la cara y dicen, tú estás muy joven para... Ajá. Pero yo no le hago caso de eso porque cuando ven, ¿sabes lo que yo hago naturalmente? Pues yo dejo que mi trabajo hable por mí. Claro.
Pero tampoco en los empleados me importa eso de la edad. O sea, yo tengo, ahora mismo una empleada pues mayor, pero es excelente. Claro. O sea, claro. bien productiva, bien sabia. Entonces, nada, todo el mundo tiene su tesorito. Hay que conseguir Sí, el tesoro. sí. Y de hecho te pregunto porque yo también empecé bien joven y siempre tenía, bueno, siempre me tocaba, ahora es que estoy empezando a tener clientes de mi edad. Y menores, Ay. y menores. Como cuando me pasó cuando era profesora, que cuando o sea, empezó a ver esa marca, pero bueno. La cosa es que, pero la mayor parte de mi vida Ajá. era gente mayor. Ajá. Y la verdad es que yo tampoco viví, la gente me decía, incluso en la universidad, pero tú crees que los estudiantes te respetan si tú te ves tan joven. Y yo, pues claro que sí. E incluso siendo como lo más lineal, horizontal, equitativa posible con ellos. O sea, nada de aquí llegó la profesora, tú sabes, respétenme. No, o sea, no había que hacer nada de eso, todo lo contrario. Tal cual soy yo, hablar con cada uno y con el grupo y todo lo demás. Y nunca sentí que la edad fuera como un impedimento para hacer. Puede que en algún momento la gente sí hacía preguntas, pero es como tú dices, una vez uno empieza a hablar, tú empiezas a hablar, empiezas a hacer, pues ya, no hace falta, ¿qué importa la cara de nena que tenga? Sí, nada. La calidad de tu trabajo es lo que importa. Sí. Y es que yo creo que cuando se ama ser líder, se cree en eso, y yo creo que es ese asunto. Yo estoy aquí porque yo quiero hacer algo, cualquiera sea el escenario. Eso se transmite, la gente lo ve, lo palpa, lo agradece, y dicen, yo quiero ser parte de eso, ¿ya? Porque esa inspiración está ahí. Entonces, yendo a esta parte como más de José, la persona que está en una posición de líder, ¿ya? Cuéntanos de esos momentos en los que tal vez te sentiste agotado, perdido, tal vez poder haber experimentado de momento como que alguien, aunque tú no lo quisieras, vio una distancia, como este es el jefe, o sea, sí. Cuéntanos de esas experiencias que tal vez, que son las que no necesariamente se hablan, ¿verdad? En los procesos, ¿verdad? Públicamente, eso no necesariamente se habla, y que es parte de lo que queremos visibilizar. Claro. Es lo que vive la persona que está en esa posición, porque muchas veces vemos a esta persona allá y le asignamos, yo a veces digo, o es o Cruella de Vil, o es Voldemort, o es, ¿verdad? Le asignamos como si fuera una entidad que no es humana. Sí. Y realmente es humana. Sí. Bien humana. Sí, Así que cuéntanos de eso. Y eso es un aspecto del ser humano, querer tener íconos o querer ver a las personas como una representación de una esperanza, el líder, pero también ¿sabes? Ahí es fácil decir, por ejemplo, mira, tenemos estos problemas en este país, y viera al líder, al gobernador, al senador, al alcalde, whatever. Y sí, esas personas tienen una responsabilidad, por eso se le otorga claro. esas autoridades. Pero también uno tiene que ser parte del cambio, ¿verdad? Uno es ciudadano, uno tiene un poder, y uno es un líder en su respecto. Entonces, igual, llego a lo mismo que cuando vienen esos asuntos de a lo mejor pintar a uno como, ay, ¿para qué hice? ¿Sabes? Él toma esa decisión. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez, cuando empecé también en otra institución, estábamos en una situación económica no buena cuando yo cogí la organización. E inmediatamente tenía que hacer unos cortes. Y entonces, esta era también la organización BLCI. Teníamos un programa elemental, teníamos de escuela intermedia y un programa de escuela superior. Okay. Y entonces yo tenía que cortar el 15% del presupuesto. Pues yo vi los tutores como una oportunidad de cortar, porque teníamos algunos tutores que eran voluntarios, y yo dije, bueno, si podemos entonces cortar aquí, pues entonces podemos conseguir voluntarios que llenen esta necesidad, pero tenemos que trabajar bien el aspecto del voluntariado.
Y imagino que usabas entonces los fondos para otras iniciativas. Sí, para salvar los otros programas, porque la otra alternativa sería eliminar el programa elemental y decir, pues ya no vamos a empezar desde tercero, vamos a empezar desde grado 7, ¿verdad? Pues la gente obviamente no ven que eso es lo que yo tenía enfrente de mí. Claro. O sea, yo no... Era una organización sin fines de lucro, no es como que teníamos una línea de crédito para entonces decir, bueno, por ahora, como estamos mal, vamos a sacar... meternos en deuda, no podía hacer eso, tenía que tomar una decisión en esos momentos. Pues hice eso. Pues, ¿qué pasa? Algunos padres vieron, y yo nuevo en el puesto, no cree en la tutoría. O sea, no cree en la tutoría, Y entonces, pues, pero yo entendí, obviamente, desde la perspectiva de ellos no están viendo lo que yo estoy viendo. Claro. Pues yo se lo puse claramente y transparentemente, ok, perfecto. Una reunión con padres. Vamos a tomar unas decisiones. Tenemos que cortar esta cantidad de dinero de este presupuesto. El programa elemental nos cuesta esto. La tutoría nos cuesta esto. ¿Qué prefieres? ¿Cortar la tutoría y reemplazarlo con voluntarios o cortar un programa entero? Wow. Ok, pues ahora entendemos. Ok, perfecto, pues esto fue la decisión. Obviamente no siempre tenemos el lujo para sentarnos, tener una explicación y a veces no se puede divulgar cierta información financiera. Pero en ese caso yo no tuve ningún problema porque era honestamente el problema que me enfrenté. Sí, y eso, bueno, uno que es un ejemplo de lo que estaba diciendo antes, hacer a la gente parte. Yo creo que a veces liderar, y es algo que nos enseñaron como que medio mal, que el que es líder y le toca solo o sola asumir una responsabilidad, cargar con eso, desvelarse. Y ojo, sí importante, como quiera, es una responsabilidad grande y sí te puedes desvelar. O sea, sepa usted que mientras más alto el puesto de su jefe, jefa o gente que usted, más se desvelan. O sea, más se desvelan porque la responsabilidad es por sí, su familia, por la organización y por cada persona que trabaja para la organización, cada cliente o participante de la organización. Así que sí, es gente que está, o sea, no es fácil estar en esos zapatos, gente, no es fácil. Y de ningún político que usted vea, líder político, mire, podemos decir lo que sea, no es fácil estar en esos zapatos. Entonces, claro, José nos trae algo que es importante y es cómo visibilizo y te hago parte. Que a veces sí ahí, como líderes fallamos, y pues me lo echo encima, lo sigo yo, lo hago yo, y a todo esto, que van a ser de una enemiga a veces, sí, es verdad, y eso a veces hay que cargar con eso. No vas a ser la persona favorita. Sí, pero eso lo pasamos todos. Claro, y hay que aceptarlo. Sí, viene en el paquete. Ser humano. Sí. Claro, viene en el paquete. Ahora, que no sea porque no le has dado a las personas suficiente visibilidad de la información. Sí. Tal vez con su balance, como tú estabas mencionando, y si no se pueden dar exactos unos números, pero le puedes decir, mire, puede hablar de porcientos, puede hablar de cantidades generales. Es cuestión de que la persona entienda de dónde surge y usted les haga parte. A veces cuando hay que ampliar en organizaciones, bueno, esto puede pasar en cualquiera, que hace falta más horario de trabajo y la gente no necesariamente quieren trabajar, hay que decirle, mira, esta es la necesidad. Exacto. ¿Qué ustedes proponen? Exacto. ¿Verdad? Y a veces esas son las mejores ideas, o sea, vienen cosas que uno no se imagina. ¿Y para qué? O sea, yo creo que es importante, obviamente hay diferentes estilos de liderazgo. El antiguo, que se llama Strongman Leadership. Yo soy el jefe, yo puse estas reglas, se acabó, lo van a seguir Because I said so. Exacto, because I said, porque lo dije. Eso ya no funciona, eso no funciona en esta era y no es necesario. Entonces uno tiene que estar consciente de que dentro de uno a veces está ese strongman, ¿verdad? Claro. A veces uno, pues es más fácil decir, yo no voy a bregar con esto, así es y se acabó. Pero eso te va a costar. A lo mejor en el momento te sale bien, al corto plazo. Claro. Pero a largo plazo ese estilo no te va a ayudar, o sea, vas a perder personal, Entonces hay que incluir, yo digo que es importante hablar de nosotros, tener cuidado. Y aquí se oye mucho, fíjate, aquí en Puerto Rico. Por ejemplo, uno va a un restaurante y tú hablas con el mesero y ¿qué tienen? ¿Qué tienen ustedes? Ah, pues tengo, como si yo soy, ¿verdad? O a veces en el mundo aquí de recaudación de fondos, a veces escucho que los que recaudan fondos dicen, pues el donante me dio. ¿Cómo que te dio? ¿A ti te dio dinero?
Adiós. Sí. No te dio, nos dio. Claro, ¿Verdad? claro. Nosotros. Claro. Cuando yo hablo, por ejemplo, con la Junta, yo no le digo a la Junta, yo tomé esta decisión o yo quiero esto. Nosotros queremos, porque honestamente ya lo he discutido con mi personal, es una decisión que nosotros tomamos como equipo, y yo represento el equipo. Igual, cuando hablo con el personal acerca de la Junta, nosotros queremos, ¿verdad? La organización quiere estar. Es importante reconocer que somos parte de una organización y tener ese ego, tenemos que tenerlo en check, porque fácilmente se apodera de nosotros. Sí. Y de hecho, hace un tiempo atrás leí un artículo del Harvard Business Review que hicieron un estudio con los Fortune 500, pero no era con todos los Fortune 500, era que a su vez llevaran más de 10 años aumentando el revenue. Entonces el estudio fue multitécnico, ¿verdad? Metodologías múltiples. Entonces era verificar qué era lo que estaba haciendo distinguir que esas compañías lograban eso. Pues siguieron investigando. Ellos no tenían, o sea, el equipo de investigación no tenía una hipótesis de dónde venía esto. O sea, estaban esperando que las entrevistas, los cuestionarios, de allí emergiera la información. Entonces, hubo hasta cartas que tenía que hacer la gente describiendo a sus líderes y la situación. Y pues, cuando empiezan a evaluar y a analizar los datos, identifican 5 categorías de líderes. Entonces, el líder, estas compañías, las que superaron y se mantuvieron, la persona que estaba a la cabeza es la categoría 5, que es lo que ellos identifican. ¿Qué distinguía al líder categoría 5 de los demás? La humildad y el nosotros. Eso, o sea, no era más nada. O sea, era cuando cometía un error, decía yo me equivoqué. Sí. Y cuando era un logro, decía el equipo, logramos esto. Y esa, yo creo que eso, cuando ya después de leer eso, es como que ya me quedo con cada vez que escucho a alguien hablando, veo por dónde viene. Y es, y ese aceptar, porque por otro lado, que eso viene también de psicología, el error de atribución fundamental, ¿verdad? Que las adjudicamos. Sí. O sea, lo bueno fue que gracias a mí. O sea, la A me la gané yo. Y nadie más lo hace como yo. Exacto. La F me la dio el profesor. Sí. Exacto. Entonces, esa parte, uno, cómo hacerlo, modelarlo, para que entonces el equipo, a su vez, tenga esa misma humildad. Exacto. Pues es importante, por eso el lenguaje es importante. O sea, empezar ahí con eso mismo. Si uno nota que yo quiero o yo hice esto, ¿cómo que tú? Nosotros. Ahí empezamos cambiando la perspectiva de cómo estamos trabajando. Claro. Y se comienza a llevar ese mensaje. Entonces, en los momentos, ¿qué haces para mantener la energía, mantener el foco, a pesar de que no siempre las cosas salgan como se esperan? Ay, es que mira, yo tengo 44 años, me veo jovencito también. Jovencito. Mira, y a esta edad tú sabes que entran pensamientos y que es el midlife crisis. No he llegado todavía a eso. Pero empieza, tú sabes, uno a tener que también ajustarse a unos cambios de uno también. O sea que, como dije al inicio, uno es su puesto en su trabajo, pero uno es un ser humano en ese puesto. Claro. Y entonces es bien importante tener ese balance. El balance en realidad no existe. O sea, nunca va a ser como tú te lo imaginas. Pero si puedes crear situaciones en el trabajo que también te llenen. Por ejemplo, trabajar con tu equipo de una forma que estén compartiendo ideas, que también se lleven como seres humanos, siempre con el respeto. Pero crear ese... No perderse tanto en el título que entonces te alejas del otro ser humano. Claro. Yo creo que eso te mantiene, tú sabes, bastante motivado, pero no voy a decir que yo soy un experto en esa área. Okay. Los retos... Bueno, pero llevas muchos años en puestos ejecutivos. Sí, y lo que pasa es que esto es mucha labor mental. ¿Verdad? A lo mejor uno dice, ¿pero qué hace el líder? Sí.
lo que veo que están en reuniones todo el día o leyendo eso. ¿Sabes? ¿Qué es lo que hacen? Pues esto es un traqueteo mental. Tú estás pensando estratégicamente cómo traigo estos fondos, tenemos que desarrollar esto, cómo trabajo con los aliados. O sea, tú tienes muchas personas que están laborando hacia un final. Y los seres humanos son complicados. Entonces, uno también se lleva el elemento emocional del trabajo. Claro. A veces hay un asunto, ¿verdad?, que hay que resolver y es bastante difícil porque uno no puede controlar a otro ser humano. Hay que aceptar ciertas cosas que uno quiere tener control, pero a la misma vez no lo va a tener, claro, en todos casos. Así que es importante, yo creo que un líder tenga esa conversación o tenga a alguien en su vida con quien puedan reflexionar y ayudar a no sentirse solo, porque este puesto puede sentirse solo en algunos momentos. Así mismo. Así que hay que buscar esos apoyos. O sea, no puede cantar como Donkey, el de Shrek, porque estoy solito. Si te sientes así, hay que tener amistades, hay que tener personas, de hecho, que están en la misma posición que tú, también, en otras organizaciones. Mire, vaya al psicólogo, a la psicóloga, o sea, hay un aspecto emocional que usted tiene que estar todo el tiempo trabajando, así que por favor, busque esa ayuda, y esta gente es profesional, no pueden decir nada. Y hay que quitarle el estigma a eso. Mucha gente pues dice, no, eso es para, tú sabes, personas con trastorno. No, para nada. Yo tengo a alguien que todos los sábados, yo lo veo más, él está en Inglaterra, lo veo virtual. Ah, mira. Y él me encanta. Y nada, ¿qué estamos haciendo? Hablando. Claro. O sea, no es que me esté dando terapia, entre comillas, pero es una persona con quien yo sé que eso va a ser seguro. Él no, obviamente él está por Inglaterra. Y es un oído adiestrado. Exacto. Y pregunta unas preguntas que me hace pensar. Exactamente. Eso es bien importante. Todos deberíamos tener la oportunidad de tener a alguien así en nuestras vidas. Sí, yo soy preguntona de siempre. Y después con la profesión, pues hago más preguntas. Y mi psicóloga logra hacerme preguntas que a mí no se me ocurren. Así que es como, o sea, I have to be here. Exacto. I need this, ¿verdad? Sí. Porque ella logra hacer una pregunta que hace como, what? Ok. Y ahí, mire, cada 2 semanas yo voy full. Porque pues, y más cuando estamos trabajando con gente, como tú dices, la gente sí es muy compleja. Yo le digo que son universos, ¿verdad? Cada persona es un universo. Y tú inevitablemente, cuando estamos en las de servir, somos gente empática también. Así que al ser empático, como que tú te cargas, eso inevitablemente. Así que tienes que saber cómo desprenderte. Y lo otro, no creerte la película de que eres superhéroe o superheroína, porque te crees esa película y ahí es que te vuelves loco y loca haciendo cosas que incluso pones en riesgo tu salud y tu vida. Sí. Así que eso, estar yendo a terapia, ¿verdad? Con frecuencia, te ayuda a mantenerte en check. Exacto. ¿De qué tienes control? Una de las cosas más que se trabaja siempre, yo creo que en estas cosas es de qué tienes control, de qué no tienes control. Enfócate en lo que puedas controlar y otras cosas, pues hay un proceso también de aceptación que se nos hace muy difícil. Sí. Entre la aceptación de lo incontrolable y de la incertidumbre que mencionabas antes. Mencionaste el apoyo y la importancia de las personas aliadas. Estamos aquí en Jamestown justamente porque Kinesis y Jamestown tienen una alianza. Así que ya como para ir cerrando, háblanos de la importancia de liderar a través de alianzas. Sí. Y el impacto que eso tiene en la organización, en ti, en la comunidad. Claro, bueno, este tema me encanta porque, fíjate, ocurre algo interesante. En muchas de nuestras juntas directivas tenemos personas del sector privado, ¿verdad? De corporaciones, por ejemplo, en donde la realidad es la competencia. Claro. Y no competencia en destrezas, competencia, o sea, contra tus... Claro, los mismos participantes, los fondos. Exacto, los fondos, que si las competencias, de que ¿sabes qué? Y la idea es, si yo soy McDonald's, ¿qué está haciendo Burger King? Porque le quiero quitar los clientes a Burger King, claro, ¿verdad? Pero en el mundo sin fines de lucro, nuestro propósito no es tener ganancias financieras. O sea, sí la necesitamos para correr los proyectos, claro, obviamente. Pero el propósito es el impacto social. Y entonces es importante no desviarnos de esa meta. Nos damos cuenta que estos asuntos que estamos tratando de resolver, por ejemplo, en el caso de Kinesis, que nosotros preparamos estudiantes talentosos
de trasfondo de necesidad económica para que vayan a buenísimas universidades con la idea de que regresen a Puerto Rico a impactar el desarrollo económico de Puerto Rico. Imagínate, nosotros como organización imposible que vayamos a atender a todos los estudiantes en Puerto Rico que lo necesiten. Y aquí, ahí expliqué algo bien rapidito, pero ese es un sistema bastante complicado. Pues no lo vamos a poder hacer solo. Y es importante reconocer que hasta lo podemos hacer más eficiente, más costo efectivo, trabajando con nuestros aliados. Y que estos donantes y estas fuentes de fondos, en realidad, ellos van a dar chavo de todos modos. Entonces, si le podemos enseñar que una alianza que tienes con una organización está siendo más efectiva y más eficiente, pues el donante o esa fuente de recursos que va a haber, que su dólar va a llegar más lejos y va a hacer un mejor impacto, se enamora de esa idea. O sea que tenemos que tener cuidado y empecé a hablar de personas de la Junta que son del sector privado. Ellos tienen, ¿verdad?, muchísimas buenas ideas para ayudarnos en el campo, en el tercer sector, en el sector social. Pero a la misma vez hay que tener cuidado porque las organizaciones sin fines y con fines tienen distintos propósitos. Pues entonces en non-profit tenemos que colaborar. Eso no es fácil. Otra vez, somos seres humanos. Yo creo que es importante que los líderes se conozcan, se tengan confianza, que se tomen cafecitos juntos, que sepan. Vinito. O vinito también, ¿verdad? Eso empieza así porque en realidad uno está tomando un riesgo, exponer la organización de uno ¿verdad? Ante el mundo de esa otra organización y viceversa. Pero si son personas comprometidas y entienden que lo que reina aquí es el impacto social y honestamente lo sienten, todo va a salir bien. En toda mi experiencia como director de Sin Fines de Lucro, he podido crecer los programas, incluso con las alianzas. He podido atraer más recursos con las alianzas que sin las alianzas. Así es que, y Puerto Rico lo necesita. Somos una isla pequeña. Tenemos un sinnúmero de problemas, obviamente, y lo sabemos, y eso se escucha cada rato en la televisión. Pues si tenemos esas inquietudes, para entonces circle back al inicio, tenemos que hacer algo al respecto y no lo podemos hacer solos. Somos nosotros. Ahora llegamos otra vez a ese tema de nosotros. Entonces yo creo que eso es lo que las organizaciones sin fines de lucro le pueden enseñar, yo creo que a las con fines de lucro. Pero nada, eso puede ser controversial. Hablaste de la confianza en la persona que es líder de la otra institución. ¿Qué otros criterios utilizas para identificar con quién hacer alianza? Bueno, la reputación también de la organización. Es una organización que es transparente en la manera en que utiliza sus recursos. Es una organización que, ¿verdad? Que igual, el líder, ¿verdad? El líder está hablando de lo que está sucediendo en la comunidad y cómo atenderlo y buscando maneras de aliarse con otras personas para atender esta necesidad, o el líder estará hablando más de ellos. Y eso para mí es una banderita roja. Si está buscando protagonismo versus... Exacto. Y está bien, puede ser extrovertido. Uno puede ser orgulloso de lo que uno es. So that's fine. Pero uno a veces piensa, a mí se me ocurre, bueno, esto es lo que está pasando aquí es para el cliente, o sea, para la persona que estamos atendiendo, o es parte de una narrativa personal que se está alimentando. Y en esos casos, pues yo digo, pues, fíjate, a lo mejor ellos no están listos todavía para ese tipo de alianza, that's okay, ¿verdad? Todos pasamos por nuestras etapas y yo los bendigo y si lo puedo ayudar, lo ayudo. Pero para una alianza de verdad tenemos que poner la comunidad primero y ahí se acabó. Exacto. ¿Algunas palabras finales que tengas para personas que lideran actualmente y personas que están pensando si hacerlo? Perfecto. Pues mira, se lo voy a decir bien claramente. Van a cometer errores. No entren en esto. Bueno, primero que nada, ya son líderes. O sea, a lo mejor no tienen un puesto, un título, pero todos somos, ¿verdad? Mi mamá soltera, es una tremenda líder. Ella nunca tuvo un puesto oficial de liderazgo, pero ella me enseñó cómo caminar en este mundo y tomó unos riesgos y tomó unas decisiones bien difíciles, incluso irse de Puerto Rico para Estados Unidos para ayudarnos, ¿verdad? Una líder tremenda. No tiene educación universitaria, por cierto, right?
Todos somos líderes. No, ella era la CEO de tu casa. Ella era la CEO y sigue siendo. Exacto. Entonces, mira, todos somos líderes. No le tengas miedo. Si tienes una inquietud, tienes que hacer algo al respecto. A lo mejor no estás listo, pero también, ¿verdad? Hay que tirarse, porque en esto de liderazgo no hay un curso que puedas tomar, que hay talleres y cosas que te pueden orientar. Y lecturas, pero no es lo mismo. Pero el mejor maestro es el escocotarse. Exactamente. Y aprender de sus errores, tener esa humildad de que uno también es un estudiante continuo, y apoyarte de personas que de verdad son buenos seres humanos. Apoyarte de ellos, pero también apoyarlos a ellos. Tienes un deber y una responsabilidad social hacia los demás. Claro. Y cuando uno pone ese ejemplo y es generoso, pues las personas son generosas hacia con uno también. Uh-huh. Es posible. Así que bueno, ya vieron otro ejemplo más de liderar. En el caso de José, desde muy joven en Estados Unidos y luego regresa acá a Puerto Rico. Y sigue liderando desde esa inquietud, que en el caso de él es ayudar a niñez y juventud de escasos recursos a que puedan tener educación universitaria de alto nivel. Así que, ¿dónde pueden conseguirte? Ya dijimos la de Kinesis. ¿Tienes alguna página de LinkedIn o algo que las personas puedan contactarte? Sí, no me acuerdo. Bueno, me pueden conseguir en LinkedIn, pero ahí está mi foto. No me acuerdo si, tú sabes, el tagline o whatever. Pero José, ¿verdad con tu nombre completo? Sí, José A. Cruz Torres. Ok, José A. Cruz pero nada, los invito a que vayan a kinesispr.org. Aprendan lo que nosotros estamos haciendo. Mucho de lo que estamos hablando hoy, nosotros tenemos un componente de liderazgo con los jóvenes también. Ay, qué espectacular. Entonces, hablamos de este tema. Nos gusta que nuestros jóvenes tengan ejemplos y mentores. Así es que, bienvenidos. Exacto. Así que usted ya sabe, donde quiera que esté, si hay una inquietud en tu casa, en tu comunidad, en la organización para la que trabajas, ¿estás viendo algo? Do something about it. Haz algo, muévete. Eso es ser líder, eso es liderar. Y a la gente que te supervisa, tenles cariñito, acércate a decirles, estoy aquí para lo que usted necesite, estoy aquí para ayudar, estoy para colaborar y para echar esto para adelante, porque realmente como líderes necesitamos de un equipo de trabajo que también esté ahí, claro, y nos dé la mano y que siempre recuerde que somos personas humanas, aunque no parezca. Así que muchas gracias otra vez por sintonizar Vinculando y Potenciando con la doctora Joyce. Recuerde suscribirse al canal de YouTube, invitar a más personas. Estamos en todas las plataformas de podcast y queremos siempre contestar preguntas, inquietudes, que usted nos lleve en la contraria. Los temas son bienestar, gente e innovación empresarial. Así que ya sabe, puede buscar a la doctora Joyce en Instagram, en Facebook, en TikTok también estamos y en LinkedIn. Y denos por allí a seguir y todas las consultas que tengan. Muchas gracias por habernos sintonizado. Gracias, José, por habernos acompañado. Y esto fue ¿Por qué liderar? Según José. ¡Yay! Recuerda que la información compartida no reemplaza la asesoría profesional de personas expertas en psicología industrial organizacional, recursos humanos, contabilidad, derecho o cualquier profesión relacionada con la salud.